Alumnos, ante todo un gran saludo de parte de su profesor Erwin Sánchez Saavedra del curso de Biología. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy en la clase es un tema muy interesante e importante y es la evolución. ¿Y por qué es interesante? Porque siempre ustedes seguramente se han preguntado cómo nosotros hemos surgido en la Tierra. Si nosotros hemos sido iguales hace millones de años atrás. Algunos inclusive dicen hemos surgido de los monos, que está mal dicho, sino de un primate antiguo y cómo él cambió para convertirse como somos nosotros. Todo eso es explicado gracias a la evolución. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a definir la evolución. ¿Qué es la evolución? Es el cambio en herencia genética fenotípica de las poblaciones biológicas a través de las generaciones y que ha originado la diversidad de formas que ahora en la actualidad conocemos sobre la Tierra. Y eso ha surgido a partir de un antepasado común. En resumen, la evolución entonces es los cambios físicos de los seres vivos a través del tiempo. Este término fue utilizado por primera vez en el año 1762, gracias a un naturista y filósofo suizo llamado Charles Bonnet, utilizando por primera vez este término en su libro Consideraciones sobre los cuerpos organizados. Como ustedes saben muy bien, y ahora vamos a pasar a estudiar la evolución, sus mecanismos o también sus procesos. Este conocimiento que tenemos en la actualidad no fue hecho de la noche a la mañana, sino que fue propuesto paulatinamente a través del contexto histórico-científico gracias al aporte de ciertos personajes científicos planteando teorías que en función a cómo se daba la evolución. Por lo tanto, el día de hoy vamos a estudiar 4 teorías que son las más importantes. La primera teoría que fue propuesta es la teoría del transformismo, llamada también lamarckiana. En algunas bibliografías o libros también es considerada como la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. ¿Y por qué se le llama también lamarckiana? Porque fue propuesta por el filósofo y naturalista francés Lamarck en 1809 con su libro Filosofía Zoológica. Y esta teoría, él se basa en 2 leyes que él planteó sobre la evolución, a través de la explicación del famoso ejemplo de la evolución de las jirafas. La primera ley que él planteó en su teoría es la ley del uso y desuso. ¿Qué quiere decir? Él afirma que todo ser vivo, cuando un órgano o una parte de su cuerpo le da funcionalidad, ese órgano se desarrolla y mejora en función a la utilidad que le da. Pero si un órgano deja de funcionar, no le da utilidad, entonces ese órgano se atrofia, se achica hasta desaparecer. Por ejemplo, él planteó que antiguamente, en la África actual que nosotros conocemos como la sabana, no era ese clima, ese ambiente, sino que era una inmensa selva tropical. Pero por el cambio climático, esa selva tropical se convirtió en sabana. Y la sabana se caracteriza por tener pastos en sus llanuras y árboles muy altos cuya copa de hojas o forraje está bien alto. Entonces él explicó que los antepasados de las jirafas, ¿no?, eran animales con un cuello muy corto. Y al momento de alimentarse de los pastos, ya se quedaban propensos a que sean cazados y devorados por sus naturales depredadores. Entonces ellos optaron por alimentarse de las hojas de los árboles altos.
estirando su cuello y a la vez también poder observar a la periferia si algún depredador se acercaba. Pero, como vuelvo a repetir, esos cambios ambientales trajeron esa necesidad de alimentarse y por ende su cuerpo o su órgano, que era el cuello, optaron por estirarlo. Y así estos animales, durante su crecimiento y desarrollo, ya tenían el cuello largo. La segunda ley, que es la ley de la herencia de los caracteres adquiridos, él propone lo siguiente. Estos animales, en un principio que tenían el cuello corto, al alimentarse estiraban su cuello. A la vez, cuando ya llegaron a ser adultos, tenían el cuello largo. Y su descendencia, o sea, sus crías, ya obtenían o nacían ya con ese carácter adquirido de tener el cuello largo. Y de descendencia en descendencia se formaron nuevos animales con cuello largo, lo que ahora conocemos como las jirafas. ¿Quedó claro? Y así se formó una nueva especie. Esa es la famosa teoría del transformismo o de los caracteres adquiridos. Posteriormente, se planteó una segunda teoría, llamada la teoría de la selección natural o darwinista. Esta teoría es muy importante, que fue propuesta en 1859 paralelamente por dos científicos, Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. Bueno, les voy a decir un poco de historia. Charles Darwin en esa época era un estudiante de medicina en la ciudad de Londres, pero de condiciones económicas muy bajas. Entonces, para solventar sus estudios, él se presenta a un trabajo, ¿ya? En la cual la Real Academia de Ciencias de Inglaterra, de Londres, iba a mandar una expedición científica a través de un buque llamado el buque Bagle. Y él se presenta y lo aceptan en el trabajo porque tenía conocimientos biológicos, porque era estudiante de medicina. Entonces, a través de este periplo del buque Bagle, recorre los 5 continentes. Y luego de aproximadamente 5 años de observación, él se da cuenta cómo es la evolución, en la cual llegando a Londres en 1859, ya publica su libro Origen de las especies por medio de la selección natural, ¿ya? En la cual luego de esa publicación fue muy reconocido en el mundo científico a nivel mundial hasta este momento. Pero ¿por qué he nombrado a Alfred Russel Wallace? Porque él planteó lo mismo que Charles Darwin, pero él no publicó sus conocimientos, sino que fue publicado por sus propios hijos de manera póstuma. Porque él inclusive vivió aproximadamente 20 años en la península de Malasia y Madagascar, haciendo observaciones. Es más, murió en ese sitio en Madagascar. Sus hijos fueron a verlo y posteriormente, después de 20 años, publicaron, ¿no?, sus apuntes. Entonces, estoy nombrándolo como a manera, ¿no?, de rectificar que él también históricamente planteó la misma teoría, pero en la actualidad es más conocido como la teoría de Darwin, ¿no?, la de Charles Darwin, el origen de las especies por medio de la selección natural. Ahora, una vez explicada la historia, cómo se dio, voy a indicarles qué dice esta teoría, qué plantea esta teoría. El primer planteamiento dice que las variaciones es característica innata de todos los seres vivos. A través de este esquema yo les voy a explicar. Como pueden ver, hay 4 jirafas. Y en esta teoría dice que todos los seres vivos no son idénticos. Hay variaciones inclusive en la misma especie. Como pueden ver acá, una jirafa de cuello largo, una jirafa pequeña, una jirafa inclusive de cuello intermedio y esta jirafa de cuello largo. O sea, todo ser vivo, como nosotros, como especie humana. Hay humanos chatos, bajos, gorditos, delgados, medianos, etc. Y ese es a todo nivel de ser vivo. El segundo planteamiento dice que todo ser vivo tiene una lucha
por la vida, y eso fue propuesta por Darwin, o por la existencia, quien propone Wallace, para llegar a reproducirse entre los más aptos. Efectivamente, como pueden apreciar aquí, ¿ya? Todo ser vivo desde que nace lucha por su existencia. ¿Y para qué lucha? Para llegar a la edad madura y así poderse reproducir. Es por eso que, en este caso, esta jirafa escoge al más alto, al más, no solamente al más alto, sino al más apto, para ser protegido y tener mejores crías, y así poder tener esas crías más aptas y no extinguirse. ¿Ya? Esa es la ley, ese es lo que plantea Charles Darwin. Reitero, quiero que quede bien claro. Todo ser vivo lucha por su existencia para llegar a su etapa reproductora. Y el quien se reproduce son los más aptos. Ahora, luego, él explica que la descendencia obtiene las modificaciones heredables, originando nuevas especies. Como por ejemplo aquí, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Se llegaron a reproducir los más aptos. Y estos más aptos tienen el cuello más largo, por eso llegan al alimento. Los que no llegaron, se alimentaron menos, no llegaron a reproducirse o se murieron, sucumbieron. Como dice acá, la selección natural hace que sobrevivan los individuos más aptos con el cuello largo y puedan reproducirse. Y a la vez, sus descendientes obtienen esas características de tener el cuello largo. Como ven, la selección natural hace que las jirafas tengan hijos con cuello largo. Luego, también esta teoría propone que las poblaciones se mantienen casi constantes. ¿Qué significa esto? Si acá hay 4, siempre va a haber 4. Por ejemplo, acá hay una de cuello mediano, cuello largo. Este es un macho de cuello corto y cuello largo. Las hembras escogen al más apto. Por eso siempre hay un macho alfa, para darle garantía de supervivencia a las hembras y que las crías nazcan con el cuello largo o el más apto ante esa necesidad. Porque si ellos escogen al más chato, sus crías van a ser chatas y no van a llegar a sobrevivir. Es algo instintivo y natural en los seres vivos. Entonces, si acá tienen 2, ya mira, se quedaron los de cuello largo, los de cuello corto se sucumbieron, no llegaron a reproducirse y a la vez estos van a tener crías, 2 crías, y van a ser constantes, casi constantes. ¿Ya? Pero quiero recalcar algo, que quede algo muy importante para el conocimiento de ustedes. Todos los seres vivos se basan en una ley natural, que las poblaciones ya crecen de manera constante, de manera geométrica. Solamente hay una sola especie que no cumple esa ley natural, y es la población humana, cuyo crecimiento poblacional es exponencial. ¿Por qué? Porque no se rige por leyes naturales, sino leyes sociales. ¿Cómo así, profesor?, se preguntará. Los seres humanos, ahora nomás de la pandemia, ¿no? El mundo se ha puesto en cuarentena, todo el mismo Estado, la nación, ¿no? Las autoridades tratan de proteger a la población, ponen en cuarentena, hacen leyes para así no exponerse y que no se extinga, ¿no? Alerta cuando mueren 10, 20 mil personas. ¿No es así? Pero supongamos que tenemos una granja y mueren 100 pollos, claro, se preocupa el granjero, pero no la población o la sociedad en sí. Recuerden bien eso, por favor. La población natural, el crecimiento de los seres vivos en su población es geométrico y se rige de leyes naturales por esta teoría. La única especie que no se rige de las leyes naturales en su crecimiento poblacional es la especie humana, que se rige por leyes sociales. Ahora bien, pasamos a estudiar la tercera teoría. La tercera teoría es la teoría mutacionista. Fue propuesta por Hugo de Bryce en su famosa obra Teoría de la Mutación. ¿Ya? En 1901
fruto de sus observaciones en una planta llamada Oenotera lamarckiana. Esta planta crece en la selva amazónica, pero fue trasladada a las grandes urbes de Estados Unidos cuando llegó el momento de construir los grandes edificios y rascacielos. Entonces la población exigía que haya cierta vegetación. Entonces él propuso que en los grandes halls de los edificios de los rascacielos o parques, ¿no?, pongan o coloquen esta planta, que se colocaban en grandes maceteros porque no necesitaban mucha luz. Y se dio cuenta que en un sitio determinado tenía una forma y en otro sitio otra forma, formándose así nuevas especies. Entonces él propone lo siguiente, que la evolución se da por mutación exclusivamente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es una mutación? Recuerden, son los cambios físicos y genéticos súbitos sin grados intermedios en corto tiempo, originando nuevas especies. Como ven acá, hipotéticamente, este caso, ya hipotéticamente para su mejor comprensión, he dado este ejemplo. Acá tengo dos conejos, hembra y macho, uno con ojos rojos y otro con ojos azules. Pero al tener su primera camada, van a tener 3 conejitos. Y miren, ojos rojos, ojos azules. Pero vaya sorpresa, estos 2 con cola y este sin cola. Este sería una mutación, un cambio drástico de un momento a otro, de generación a generación. ¿Ya? Luego, ¿qué más propone? Que las nuevas especies adquieren inmediatamente una completa independencia y constancia. Por ejemplo, acá, en el mismo ejemplo, este conejo ya va a tener una independencia de estos y de sus antepasados, por la cual a partir de acá en adelante, ¿no?, toda su descendencia va a tener, no va a presentar cola. Y eso sería una nueva, recuerde, una nueva especie. ¿Ya? Y es totalmente independiente al resto, como ustedes pueden apreciar. Ahora, regresando al concepto. ¿Ya? Regresando al concepto. A ver, pongan mucha atención acá, por favor. Luego, él propone que las variaciones ordinarias que existen entre los individuos de una especie no tienen nada en común con las mutaciones. Vuelva acá en este ejemplo para seguirles explicando. Por acá, como ustedes pueden apreciar, ¿no?, este tiene ojos azules, ojos rojos, ojos azules. ¿Ven? Esta característica que es diferente, o sea, el color de ojos es diferente al rasgo de la cola, la presencia o no presencia de cola. Por lo tanto, como pueden apreciar, no tienen cola acá, la nueva descendencia, pero tienen ojos azules o pueden tener ojos rojos, como pueden apreciar en este ejemplo. Ya, luego, al final, él afirma que las mutaciones se dan al azar. Por ejemplo, acá se dio en este caso, pero podía haberse dado aquí o aquí. Una mutación ocurre al azar, como una ruleta rusa. Recuerden bien eso, por favor. Seguimos. Posteriormente se planteó la teoría neodarwinista, que es la más reciente, y en la cual la comunidad científica la acepta o es más aceptada en comparación al resto de las teorías que anteriormente hemos estudiado. Pero quiero decir algo, esta teoría se basa de la teoría de la selección natural, es por eso que le dicen neodarwinista. O sea, el 80% de la base de la teoría de la selección natural se basa esta teoría. Recuerden bien, fue propuesta por varios científicos liderados por Haldane y Fisher. ¿Qué afirma esta teoría? Que la evolución se da por muchos factores, es decir, que esta teoría es multifactorial. ¿Y cuáles son esos factores que dan la evolución? Primero, las mutaciones. Las mutaciones es la materia prima de la variabilidad genética
Y esto debido a que el factor que forman nuevos genes. Ojo. Segundo factor, la recombinación genética. Ya para eso se conocía la ley de Gregor Mendel, que es la genética, ¿no? Entonces ellos proponen que los genes heredados de los padres tienden a mezclarse antes de ser transmitidos a su descendencia. Tercer factor, aislamiento. La separación de las poblaciones en grupos aislados por barreras geográficas inicialmente separan también los genes de los individuos de cada grupo, y eso se llama aislamiento genético. Un ejemplo clásico. Por ejemplo, hay un zorro andino cuyas características son de contextura más baja, gruesa y de pelo muy tupido, o sea, quiere decir con bastante pelo. Por el mismo hecho geográfico que viven en las alturas y hace mucho frío. Pero el zorro costeño es más delgado, más alto y con el pelo poco tupido, o sea, menos pelaje. Por el mismo hecho de que hay más calor y por lo tanto no necesita mucho pelo para protegerse del frío. Pero ambos han surgido de un antecedor cuya población se dirigió a los Andes y cambió con esas características que les he dado. Y el zorro que quedó en la costa también optó esas características propias para el clima de la costa. ¿Ven cómo es el aislamiento geográfico, cómo ayuda a formar varias especies? Ahora, y el último factor que ellos consideran que es el más importante y representa el 80% de la evolución es la selección natural, propuesta por Charles Darwin. Bueno, alumnos, espero que les haya gustado el tema, que es muy interesante, y muchas gracias por su atención.